¿Qué tal, queridos hermanos? Saludo, bendición para todos ustedes. Bueno, hoy vengo con un tema bien complicado, bien difícil, porque vamos a hablar del perdón. El perdón yo creo que es algo que nos cuesta mucho a todos ponerlo en práctica, pero que cuando lo necesitamos, entonces sí queremos que se ponga en práctica. O sea, cómo nos cuesta perdonar, pero sí nos gusta sentirnos perdonados cuando hemos fallado, cuando le hemos faltado a alguien, cuando hemos ofendido. Entonces nos gusta sentirnos perdonados. Pero cuando entonces me fallan a mí, cuando me la hacen a mí, me lleno de rabia, me lleno de soberbia, me lleno de resentimiento y cómo me cuesta perdonar. Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. El número 7 en la Biblia significa plenitud, o sea, infinito. Ya de entrada, Pedro le está diciendo al Señor: tengo que perdonar hasta 7 veces, o sea, siempre tengo que perdonar. Y Jesús va más allá y le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hagan ustedes el experimento de tomar una hoja y escribir así a lo largo 70 veces el número 7. Así a lo largo, dele. 70 veces el número 7. Y dígame si usted es capaz de leer esa cifra. Uno lee 1.000.000, 2.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, yo no sé cuántos billones, pero es una cifra de 70 números. ¿Cómo se puede leer? Además, no olvidemos que el 7 significa infinito. O sea, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre, simple y llanamente, siempre tengo que estar abierto al perdón. ¿Qué es lo más difícil? ¿Perdonar o no perdonar? Si usted perdona, usted siente que esa persona está recibiendo algo que no se merece. Es que no merece que yo lo perdone. Porque en la ofensa o en el daño causado siempre está el dolor, la herida. ¿Cómo perdonar al asesino de mi hijo? ¿Cómo perdonar al asesino de mi padre? ¿Cómo perdonar al que abusó de mi hija? ¿Cómo perdonar a aquella persona que me ha causado tanto daño? Entonces, cuando uno remueve esa herida de la ofensa, del dolor, del daño causado, entonces ¿cómo se nos vuelve tan difícil perdonar? Y a eso súmele que entonces usted ve a la persona muy tranquila, sin arrepentimiento de haber hecho lo que hizo, y que a eso súmele la justicia no hace nada. No le han hecho absolutamente nada. La justicia no obra, la persona está muy tranquila y usted lleva ese dolor por dentro, ese resentimiento que incluso la persona hasta le sigue ofendiendo, refiriéndose al daño que le ha causado. O sea, estoy tocando un ejemplo que seguramente es basado en la realidad de muchas personas, por lo que les he escuchado, por lo que a veces en consulta me preguntan: ¿cómo hago yo para perdonar a esa persona que incluso hasta se me ríe después de haber cometido? La justicia no hace nada. Y además de eso, más que perdonar, hay un deseo de venganza. Ojalá le pase, ojalá algún día sienta lo que yo he sentido, ojalá le hagan lo mismo, ojalá sufra para que vea. Entonces hay como un deseo de venganza que hasta metemos a Dios allí. Ojalá Dios se las cobre. Cuando el mismo Jesús nos está hablando del perdón, nosotros colocamos a Dios allí para que ojalá Dios se las cobre. Entonces, la persona que no ha perdonado
y que a eso súmele esta persona anda como si nada, la que le ha causado tanto dolor, tiene esa herida muy abierta. Qué difícil es cerrar esa herida. El perdón es medicinal, porque quien perdona comienza a cerrar la herida. Cuando usted ha pasado por una cirugía, cuando pasa de la anestesia de la cirugía, usted siente el dolor de la herida. Y esa herida poco a poco va sanando, va cicatrizando, porque todo es cuestión de tiempo. La herida no cicatriza inmediatamente, es cuestión de tiempo. Si usted sigue allí lastimando esa herida, muy difícil va a sanar. No va a seguir allí infectándose o tienen que seguirle haciendo procedimientos porque usted no deja sanar la herida. Pero si usted vive el proceso, la herida va cerrando, va sanando y queda una cicatriz que con el tiempo usted mira, recuerda sí el dolor causado, pero ya en este momento no le duele. Usted puede tocar la herida cicatrizada y ese es el recuerdo de lo que usted vivió, de lo que usted pasó. Por eso algunas personas dicen, yo perdono pero no olvido. A ver, no olvidar no significa remover la herida. No olvidar es que ahí está la cicatriz, pero yo ya no siento el dolor de la herida, porque ya esa herida cicatrizó, ya esa herida se cerró. Y eso es lo importante, y eso es lo que hace el perdón en la vida del ser humano. Cuando usted carga con odios, con rencores, el dolor lo está soportando usted, porque usted es el que tiene la herida abierta. Usted con su odio y con su resentimiento, el lastimado es usted, no la otra persona. Entonces, el perdón, que aunque es difícil, nos quita un dolor. No perdonar nos va a hacer llevar ese dolor por mucho tiempo. Sentir ese odio y ese resentimiento no va a dejar que la herida se cierre. Perdonar es difícil. Y muchos dirán, es que usted, padre, no ha pasado por lo que yo pasé. Es que usted no ha vivido lo que yo viví. Es que usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. Y usted no ha sufrido lo que yo he sufrido. Entonces nos ponemos un poco en la situación de la víctima. A mí me han hecho, a mí me han causado esto, a mí me han herido. Pero también pensemos cuánto daño hemos causado nosotros y del que tal vez no hemos pedido perdón. El perdón siempre es recíproco. Perdóname para perdonar. Dios nos perdona y le decimos en el Padre Nuestro, perdónanos en la medida en que yo también perdone a los demás. ¿Cuál es la medida de mi perdón? Entonces, si esa misma medida la aplica Dios a nuestra vida, entonces ¿estamos perdonados? Queridos hermanos, yo te invito para que desde tu corazón, sé que tienes una herida muy grande, sé que te han lastimado, sé que te han causado mucho daño, que ese daño causado nada lo podrá reponer, esa pérdida nada la puede reponer, pero no puedes cargar más con este resentimiento, con este dolor en tu vida. Pídele al Señor que abre tu corazón, que toca allí, que sanes esa herida, ese dolor causado por esa ofensa, para que así como Cristo desde la cruz, también nosotros podamos decir, Padre, perdónales y yo también les perdono porque no saben lo que han hecho. Un feliz y bendecido día para todos.